Y el tema que quiero compartir hoy lo he titulado Un encuentro que produce transformación. Y es que en la vida a veces hemos tenido experiencias de encontrarnos con personas, con situaciones que han sido muy importantes, encontrarnos con gente, con amigos que hace muchos años no nos veíamos, y eso produce una alegría, una satisfacción. Pero uno de los encuentros que realmente impacta nuestra vida o impactó nuestra vida fue el encuentro con Dios. Y cuando alguien se encuentra con Dios, hay transformación. Y en este mes hemos hablado de evolución, de transformación, de proyectarnos a hacer cambios en nuestra vida. Yo sé que trabajar en esos cambios no es fácil, es duro, pero es más dura la vida si te quedas estancado ahí donde estás, si no tomas decisiones. Y uno con el Señor, a medida que va conociendo su palabra, leyendo las escrituras y creciendo y caminando con el Señor, uno va aprendiendo que tiene que tomar decisiones, hay que cambiar cosas. Ahora, cuando tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida experimenta transformación. Eso sí es innegable. Los hombres y las mujeres que encontramos en la Biblia y que tuvieron un encuentro con Dios, vivieron un cambio personal, un cambio profundo, de raíz en lo espiritual, y que fue algo sin precedentes. Cambió definitivamente su presente, su futuro, su destino. Pero cuando ellos fueron transformados por ese encuentro con Dios, emprendieron camino hacia nuevos niveles. Es decir, que cuando uno tiene ese encuentro es para arrancar hacia nuevos niveles. No quedarse allí, sino uno emprender hacia nuevos niveles de crecimiento espiritual. Ahora, nuestro Padre Celestial trabaja pacientemente en cada área de nuestra existencia, si nosotros se lo permitimos. En el caso de Jacob, que es el personaje que vamos a ver hoy, tuvo un encuentro con Dios y cambió todo en su vida, hasta su nombre. ¿Por qué? Porque lo estaba preparando para ser padre de naciones. Es decir, a través de él iba a cambiar la historia de la humanidad. Y él iba a ser formado para ser el papá de generaciones. Hoy es el día para que cada uno de nosotros experimentemos y disfrutemos un encuentro con Dios y pensemos un poquito y evaluemos eso con respecto a nuestra vida, cómo estamos y hacia dónde nos dirigimos. Ahora, el encuentro con Dios nos permite descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en identidad, identidad es saber quién soy. Propósito es saber para dónde voy. Y hay personas que no tienen ni identidad ni tienen propósito. Pero cuando uno tiene un encuentro con Dios, descubre esos dos aspectos esenciales en la vida. ¿Quién soy y para dónde voy? ¿O para qué estoy en la tierra? Así que la identidad y el propósito se complementan. Así que al conocer nosotros nuestra identidad, conoceremos también nuestro propósito en la vida. Y mis amados hermanos, necesitamos saber quiénes somos para saber hacia dónde vamos. Así que cuando pensamos en identidad, a la luz de la palabra de Dios, es el diseño de Dios que Él tuvo para mí en su diseño original, con el cual Dios
nos hizo. Y propósito es el plan original de Dios que tiene para cada uno de nosotros, como hombres, como mujeres, como personas, cada uno de nosotros. Entonces, fuimos creados como personas únicas para cumplir con un propósito único. Es decir, que solo nosotros podemos cumplir ese propósito de Dios, que es el plan original que Dios tiene para cada uno de nosotros. Solo usted y yo, nosotros podemos cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Y ese propósito es tan importante que el enemigo va a tratar de impedirlo, o ha tratado de impedirlo, y va a hacer todo lo posible para que usted y yo no aceptemos lo que somos y perdamos nuestra identidad. Cuando alguien ha perdido su identidad, en lugar de vivir el diseño original de Dios, trata de copiar la identidad de otras personas que a su vez están copiando la identidad de otros. Entonces somos el modelo de otros y no entendemos cuál es el diseño original de Dios para cada uno de nosotros. Así que estamos aquí cada uno, pero Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuándo sucede la pérdida de la identidad? Sucede cuando no nos aceptamos y por eso tratamos de ser como son las otras personas. No nos aceptamos porque creemos que lo bonito es lo que el mundo dice que es bonito. El cuerpo que Dios nos ha dado es único y es hermoso porque es la belleza que Dios diseñó para mí, para nosotros. El cuerpo que Dios nos dio o que le dio a otra persona también es hermoso porque ese es el diseño con que Dios nos hizo. El salmista decía: tú entretejiste todas mis entrañas. Y lo mismo sucede con nuestra forma de ser, de pensar, de hablar, de actuar, de sentir. Somos únicos y eso es lo que nos hace tan especiales. Pablo, el apóstol, decía: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Pero esa identidad, el enemigo ha tratado de dañarla. El enemigo ha tratado de dañar ese diseño original por medio de cosas, por ejemplo, por medio del rechazo, la comparación, el odio, la manipulación, la influencia del mundo, los comentarios de las personas. Y lo que me hace diferente a los demás es mi forma de ser, mi personalidad, mi perspectiva de las cosas, mis gustos, mis intereses, mis sueños. ¿Por qué voy a tratar de ser lo que no soy? ¿Por qué voy a tratar de copiar la identidad de otra persona? Y es ahí donde entra la crisis en las personas. La crisis de identidad de este personaje que vamos a hablar hoy es la historia de Jacob. Recuerden que Jacob, él desde que nace, él viene con problemas. Jacob y Esaú vienen en el vientre e inclusive luchan por salir primero uno que el otro. Esaú nació primero, pero Jacob nació quedó pegado al talón, o sea que salieron juntos. Pero cuando ellos nacen, la mamá y el papá le colocaron un nombre muy hermoso. Le colocaron Jacob. ¿Y sabe qué significa Jacob? Tramposo. Así que desde que nace él, ya le están transmitiendo su identidad. Le están transmitiendo propósito. Así que él tiene que pasar por un proceso con Dios para descubrir cuál es el propósito que realmente Dios tenía para él. Y lo primero que tiene que trabajar Dios en uno
es en su identidad. Y Jacob va a tener que pasar por un proceso de Dios por muchos años para descubrir su propia identidad. ¿Y cómo hace eso el Señor? Lo llevó para trabajar con el suegro de él, quien va a ser su suegro. Y ese suegro era 10 veces más tramposo que él. Y ese hombre le cambia el salario, lo humilla, lo trata pero malísimo. Así que durante todos esos años, más de 15 años, Jacob va a estar bajo la dirección de un hombre malo y perverso. Y a veces uno se pone a pensar, ¿por qué Dios me puso al lado de alguien tan difícil? O de personas tan difíciles. O porque a veces le toca a uno trabajar con gente muy difícil. Seres humanos desagradables en su forma de ser. Porque Dios va a llevar a Jacob para que esté bajo la dirección de un hombre malo, para que él descubriera su propia identidad. Es decir, que aunque él era engañador, aunque él era tramposo, cae en manos de un tramposo y allí descubre que él no es así, que ese no es el diseño de Dios para él. Y descubre a través de un suegro tramposo, más tramposo que él, que eso no era lo que Dios quería para su vida. Y por eso a veces Dios nos pone con personas difíciles o situaciones difíciles en la vida y uno no entiende y uno lo que hace es enojarse. Pero cuando uno entiende el propósito de Dios, es que Dios quiere mostrarme que quiere sacar el tramposo que hay en mí, que quiere sacar eso que fue infundado por un padre o una madre o por una familia o por el pecado o por herencia. Esas cosas que fueron sembradas en nuestra vida, y cuando llega uno al conocimiento y al encuentro con Dios, tienen que haber unos cambios extraordinarios. Entonces, la crisis de identidad de Jacob inicia ¿cuándo? Con su nombre, que significa tramposo, engañador. ¿Cuál debería de haber sido el nombre de él cuando nace? No Jacob, sino Israel. Pero mamá y papá le colocan Jacob. Pero el diseño original de Dios para él no era que fuera un engañador o un tramposo, sino que fuera Israel, el que se esfuerza y lucha con Dios. Eso significa Israel, el que se esfuerza y lucha con Dios. Y en estos días las noticias de Israel están muy en boca de todo el mundo. Pero Jacob descubre en ese encuentro que ese nombre que le habían puesto sus padres, que le había impuesto la vida, que le había impuesto la sociedad, que le había impuesto su infancia, pues él queda marcado desde el mismo momento que nace, viene marcado. Usted y yo hemos venido marcados desde que nacemos, por el lastre que traemos de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra familia, por el pecado generacional. Venimos marcados de una y otra manera, pero cuando conocemos a Jesús y cuando tenemos un encuentro con Dios, definitivamente tiene que haber una transformación. Su crisis, que inicia con su nacimiento, que le ponen su nombre, luego es apoyada y soportada por su papá, Isaac. O sea, el viejo Isaac también entra allí a fregarle la vida. Entonces usted posiblemente es una persona que le echa culpa a su papá y a su mamá. Usted. Y posiblemente tiene razón. Pero cuando uno entiende el propósito de Dios, uno dice, bueno, yo no nací en la familia equivocada ni con el papá equivocado, así me haya abandonado o haya tenido una infancia dura. Porque ahora descubro cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para mi vida. Y a partir de ahí entonces descubro para qué soy bueno y voy a ser usado por Dios para cosas grandes. Así que esa crisis también es causada por su papá,
porque su papá prefería a Esaú por encima de él. Es decir, que el papá quería más a su hermano que a él. ¿Cuántos han tenido experiencias en el hogar así? Que han sentido que papá quiere más a mi hermano que a mí. Rebeca, la mamá, también mete la mano allí. Y Rebeca mete la mano para tratar de ayudarle a Dios, para que el propósito que él tenía para Jacob se realizara. Así que la intención de Rebeca, como de muchas mamás, era buena, pero impidió que Jacob descubriera su verdadera identidad. Y además, esa mamá le ocasionó muchísimos problemas. En su afán de ayudarlo, Rebeca no solo le puso el nombre de engañador, sino que también lo convirtió en un engañador. Haga esto, mijito, haga esto, haga esto. Hay padres que son tramposos y también enseñan a ser tramposos a sus hijos. Menos mal que esos no vinieron al culto hoy, tranquilo. Y cuando una mamá trata de ayudar a Dios, controlando, manipulando a su hijo, puede causar en él una crisis de identidad, pero tenaz. Así que el espíritu de control de una mamá puede incluso afectar la identidad sexual de sus hijos, ocasionando en ellos, por ejemplo, una tendencia homosexual. Ahora, ¿de qué debemos apartarnos para recuperar nuestra identidad? Jacob tuvo que apartarse de su mamá para poder recuperar su identidad. Porque recuerde que el papá no lo quería tanto a él, quería más a su hermano. Entonces Rebeca mete la mano allí y dice, bueno, hay que ayudarlo, ¿no? Pero Jacob está en medio de esos fuegos allí, de esas cosas, esas luchas de la vida. Y él tiene que apartarse de su mamá para recuperar su identidad. Y por allá en el libro de Génesis, en el capítulo 28, dice que Rebeca hace unas gestiones allí. Ahora, si usted lee ese pasaje, vamos a identificarnos con ese Jacob que estaba allí, porque todos queremos una Rebeca en nuestras vidas. Todos queremos una mamá así como Rebeca, porque es más fácil tener a alguien que nos diga qué hacer que obligarnos a buscar lo que realmente somos. Entonces, sí, me gusta es que mi mamá me diga lo que yo tengo que hacer y no lo que realmente yo soy. Pero mientras vivamos bajo las naguas de alguien como Rebeca, jamás encontraremos nuestra propia identidad. Toma tiempo recuperar la identidad. Eso no es fácil. Aquí en la iglesia tenemos unos procesos de formación, de discipulado, de formación cristiana que inician el encuentro. Pero ese proceso más o menos demora un año. Creemos que en un año pues usted está perfilado para servirle a Dios, para ser usado por Dios. Pero en el caso de Jacob tuvo que pasar, la cosa es tan dura, que él tuvo que pasar 14 años para encontrar su identidad. 14 años. Pero la encontró. Porque hay gente que a los 80 años no sabe todavía cuál es su identidad. Ni identidad sexual ni nada. Inclusive ya uno encuentra personas ahorita en estos tiempos con su identidad que ya es fluido, ¿no? Cada uno fluye y hace lo que quiere. Son tiempos diferentes los que estamos viviendo. Pero cuando Cristo viene y cuando una persona tiene un encuentro con Dios, hay transformación, y eso es lo que queremos descubrir hoy en esta historia. Jacob tarda 14 años para recuperar su identidad. Durante esos 14 años, ¿qué pasó? Trabaja para su suegro, quien lo engañó y lo robó. ¿Quién aquí ha sido engañado o ha sido robado? Eso duele. Dios permitió que trabajara para un ladrón para mostrarle a Jacob que esa no era su identidad. Jacob se creía engañador porque ese era el significado de su nombre y porque había robado la bendición de su hermano.
Y mientras Jacob trabajaba para su suegro, el Señor le decía, pero tú no eres así, tú no eres así. Y en ocasiones Dios nos pone cerca de personas que son como nosotros, pero Él lo hace para mostrarnos que esa no es nuestra verdadera identidad, para que odiemos esa identidad y para que encontremos lo que somos realmente para Dios. ¿Cuándo florecemos? ¿Cuándo florecemos? Bueno, florecemos cuando somos lo que realmente somos. Entonces Jacob, lejos de mamá, el verdadero Jacob empieza a florecer. A veces uno tiene que separarse de personas, de situaciones para florecer. Jacob descubre en esos años, lejos de su mamá, quién era. Un hombre íntegro, un hombre excelente, un hombre trabajador, una persona con la bendición de Dios sobre su vida, una persona de gran futuro. Eso lo descubre él cuando se aparta lejos de su mamá, de su papá. Allí florece el verdadero, comienza a florecer el verdadero Jacob. Y un encuentro va a hacer cosas extraordinarias en este muchacho, porque él cuando regresa después de pasar esos años, porque no es solamente la experiencia de ser molido y pulido con un suegro duro y con experiencias duras de la vida y lidiando con todo esto para recuperar cuál es el plan de Dios para mi vida, aún todas esas experiencias ayudaron, pero lo que realmente transformó su vida fue lo que sucedió una noche de encuentro con Dios. Así que posiblemente usted viene de una familia, de un linaje, experiencias de niño, experiencia de joven, experiencia con padres, experiencia con familia, cosas traumáticas, cosas duras. Todo eso ha sido duro, difícil. Usted ha llorado, se ha lamentado, ha querido quitarse la vida posiblemente, o usted reniega. Pero cuando usted se encuentra con Dios, ahí es donde comienza definitivamente uno a descubrir quién soy y para qué sirvo. Y entonces comienza a fluir una cosa que es muy importante. Miremos lo que dice el verso 23 y 24 de Génesis capítulo 32. Aquí vemos que Jacob tiene un encuentro cara a cara con Dios. Y ese encuentro con Dios lo logra a través de la intimidad con Él, de estar a solas con Él. Es un encuentro con el Señor que comienza en la soledad, que comienza cuando buscamos esa intimidad con nuestro Dios. Dice que después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Cuando él estaba de regreso hacia su hermano, dice que entonces Jacob se quedó solo en el campamento. Solo. Manda sus pertenencias, todo lo que ha trabajado durante todos sus años, ganado, ovejas, familia, todo lo pasa al otro lado. Y entonces él se queda solo. Y cuando él está solo, dice la palabra que llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Pero no era un hombre cualquiera. Ya sabemos quién era. Era Dios mismo. Y empieza a haber una lucha entre ellos dos. Y Dios desea tratar con cada uno de nosotros de una manera especial. Ya había vivido Jacob todas esas experiencias familiares con ese suegro tremendo. Ahora regresa nuevamente a su tierra. Y él sabe para qué tiene que regresar. Y entonces él descubre que Dios desea tratar a cada uno de nosotros de una manera especial. Y el trato de Dios con cada uno de nosotros es distinto. Aquí en la iglesia, por ejemplo,
tenemos orientadores, tenemos líderes de conexión. Y cada uno de ellos, Dios ha trabajado de una manera distinta y ellos descubren cómo cada persona es distinta y cómo Dios trabaja con cada uno de una manera distinta, porque así es. Para tener un encuentro personal con Dios debemos de perseverar, buscar. Dice el verso 24 y 25. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre que luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y se la dislocó. A partir de ahí, Jacob quedó caminando cojo. ¿Y qué pasa cuando una persona es coja? Pues todos fijan sus ojos en él, ¿no? Porque va caminando y va tic, tic, tic. Es algo que llama la atención. Pero eso demuestra que todo el que se acercara a él y le preguntara, bueno, ¿y usted qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente? ¿Por qué cojea? Es que yo tuve un encuentro con Dios. Cuando uno tiene un encuentro con Dios, queda marcado de por vida. Hay algo que hace que la gente vea ese cambio, esa transformación. Y no podemos desprendernos de la mano de Dios. Él lucha y Dios tiene que tocar para que lo suelte, porque es que le dice, yo no te suelto hasta que no me bendigas. Y él decide perseverar. Él sabe que ese momento es decisivo. Y cuando uno se mete con Dios es decisivo. No te suelto hasta que no me bendigas. Y ya había pasado sus bienes. Y ya tenía su familia, ya tenía su esposa, ya tenía su hogar. Ya tenía hijos inclusive. Pero faltaba la bendición. Porque a veces la gente piensa que la bendición es la plata, la familia. Todo eso es bueno, no es malo. Pero otra cosa es la bendición de Dios. Y uno sabe cuándo está bajo la bendición de Dios. Dice la palabra en Hebreos 6:15. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Eso es algo que tiene que ver con la vida de Jacob, porque Jacob también aprendió la paciencia. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. Los procesos de Dios sí pueden durar años, pero llega un momento en que ya el encuentro es con Dios y entonces hay que perseverar. No te suelto hasta que tú no me bendigas. Y ese encuentro cara a cara con Dios marca la diferencia en nuestra vida. Verso 27 y 28. Mire cómo Dios transforma a Jacob en ese encuentro. Le transforma su presente y le transforma su mañana, su futuro. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. ¿Cómo te llamas? Lo primero que le pregunta. Y él, ¿cómo responde? Tramposo. Jacob. Tu nombre ya no será tramposo, le dice Dios. Tu nombre no será Jacob. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él había luchado con los hombres. ¿Con quién? Con su infancia, con sus padres, con su lastre, llegó a este mundo estrellado y luchó por tener ese cambio de vida, descubrir, yo no soy este que ha querido mamá o papá o mi familia o el sistema o la religión. No, él lucha y aprende a luchar con Dios y encuentra la respuesta. Eso es lo que hace que las cosas marquen la diferencia. A partir de ese momento, Dios lleva a Jacob a ser un hombre nuevo,
tú no te llamas Jacob, tú te llamas Israel. ¿Cuántas voces le dicen a usted que usted es tramposo, que usted no puede ser un buen padre, una buena madre, un buen abuelo, un buen administrador, una buena mujer, un buen cantante, un buen artista, un buen profesional? Voces, uno escucha voces continuamente, pero cuando uno se encuentra con Dios, Dios le dice, tú no te llamas así, tú te llamas Asá, con el destino, tú te vas a llamar Israel. Y le da un nombre nuevo. Y a partir de ese encuentro hay algo visible para todos. Dice el verso 31 que el sol salía ya, porque fue toda una noche de lucha. Y ya cuando el sol empieza a salir y a iluminar todo, dice que cuando el sol salía, cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. De ahí en adelante caminaba cojo. Tuvo un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para hacerlo visible, para hacerlo distinto a todos los demás. Ese hombre que va cojeando allá es porque él tuvo un encuentro con Dios. Entonces la gente le va a preguntar a usted, bueno, ¿y usted por qué no se presta para ser corrupto aquí en esta empresa donde trabaja, con el gobierno? ¿Usted por qué no engaña? ¿Usted por qué no hace chanchullos? ¿Usted por qué le es fiel a su esposa? ¿Usted por qué es buen esposo, buena esposa? Porque usted es tan diferente. La gente ha visto una marca en su vida, que usted ha sido y ha tenido un encuentro con Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Ahora, quien busca ese encuentro con Dios, procura conocerle. Porque ese encuentro cara a cara con Dios se mantiene con una actitud de búsqueda. Búsqueda. Es decir, usted conoce al Señor hoy. Y si el Señor te va a dar 100 años de vida, cada día búsquelo. Búsquelo. Busque cómo conocerle más, disfrutar su presencia en este mundo. Marque la diferencia con la presencia de Dios en él. Mire el verso 29. Le dice Jacob, por favor, dime. ¿Eso qué quiere decir? Quiero conocer. Usted le pregunta, dime cuál es tu nombre. Le dijo Jacob. Y entonces él le contesta, ¿y por qué quiere saber mi nombre? Le respondió, ¿por qué quiere saber mi nombre? Mire la gran diferencia. ¿Cuál es tu nombre? Le dice Dios a él. Y él dice, soy Jacob, engañador. Le dice, no, tu nombre no es ese, ni tu destino es ese. Yo tengo un propósito nuevo para ti, un diseño original para ti. Tú vienes con un plan y con un propósito. Luego él tiene ese deseo de conocer y de descubrir más. Entonces le hace la pregunta, ¿y cuál es tu nombre? ¿Por qué no le dio el nombre? Porque no necesitaba. Con solo verle y tener esa experiencia, él sabía que había algo diferente. Dios bendice a quienes desean conocerle. Y dice, y lo bendijo allí. En esa noche, en ese campo, en esa cañada, no sé. Dice, y lo bendijo allí. Ese encuentro cara a cara con Dios nos lleva a un nuevo nivel. Verso 30. Dice que Jacob llamó a aquel lugar Peniel, así le puso, Peniel, que significa ¿qué? Rostro de Dios. Este lugar tiene que llamarse así, Peniel, el rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Según la palabra de Dios, en este cuerpo, en este estado físico en el que vivimos, jamás podemos ver a Dios. Nadie ha visto a Dios.
porque no podemos verlo en todo su esplendor y seguir viviendo en este mundo físico. En una ocasión Moisés le dijo a Dios: bueno, tú has estado conmigo, me has dirigido, me has ayudado, pero yo quiero ver tu rostro, yo quiero verte. Y Dios le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que tú me estás pidiendo es un asunto muy difícil, pero te lo voy a conceder. Mañana subo a la montaña. Y subió a la montaña. Dice que Dios hizo una hendidura en la peña y lo incrustó allí para que cuando él pasara lo viera. Y dice que Dios pasó por la hendidura de la peña y Moisés vio las espaldas de Dios. No le vio el rostro, pero Dios le permitió que viera sus espaldas. Y dice la Biblia que él quedó sorprendido. Él no pudo ver el rostro de Dios. Pero cuando él bajó de la montaña, el pueblo le dijo: Moisés, queremos hablar contigo, por favor. Tú tuviste un encuentro allá con Dios y no podemos verte a la cara. No podemos verte. Como ver una linterna de esas de alta luminosidad y puede afectar los ojos. Entonces así se sentían todos. Entonces le pidieron a Moisés que se pusiera un velo. Y Moisés tuvo que ponerse un velo para hablar con la gente, porque el brillo de solo ver el paso de Dios y sus espaldas quedó impregnado en él, y durante 40 días ese brillo quedó en él. Y no murió. Pero nadie en este cuerpo físico puede ver a Dios y vivir, porque es la gloria de Dios. Cuando usted y yo pasemos a la presencia de Dios, seremos tal como es el Señor. Tendremos la misma forma, el mismo cuerpo, la misma existencia. Va a ser extraordinario eso. No van a haber límites ni cosas. Pero dice la palabra que Jacob le puso el nombre y dijo: esto se va a llamar el rostro de Dios, porque yo vi a Dios, hablé con él y no me morí. Termino con Juan capítulo 17, versículo 17. Cuando Jesús en una ocasión oró por nosotros, oró por sus discípulos y oró por los que íbamos a creer después. Y él dice en este versículo que cuando nosotros tenemos ese encuentro con él, esa intimidad con él, hay transformación. El diablo deforma, el hombre reforma, pero Dios transforma. Y dice la palabra aquí en Juan 17, 17, ¿cómo es esa transformación? Dice: Señor, él está orando a su Padre, es una oración de él. Le dice: hazlos santos con tu verdad. Santos en tu verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conozco a Jesús y él cambia toda mi constitución. Nací, vengo con un lastre, vengo con una herencia, vengo con mucho dolor, pero me encuentro con Jesús, y cuando me encuentro con Jesús, que es la verdad, él me hace santos. Santo. Nos hace santos, me hace santo. ¿Eso qué significa? Que cambia mi constitución. Los santos no son esos que están en las iglesias allí, no. Es todo aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Dios, un verdadero encuentro con Jesús, y ha podido ser transformado por la verdad, y hay un cambio total. Y dice: hazlos santos con tu verdad. Y luego les dice: enséñales tu palabra. Entonces me cambió mi constitución, me cambió mi linaje,
me cambió mi estructura mental, me cambió mi destino. Y luego me dice, ahora toma la palabra. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces, ahora que soy nueva criatura y que tengo al Señor y que he pasado por muchas experiencias, tengo la palabra. Ahora yo tengo que utilizar esa palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, que es su palabra. Esa palabra me sigue transformando, pero esa palabra hace que yo saque todas esas estructuras mentales y emocionales y las cambie por la palabra de Dios. No es cambiar pensamiento negativo por pensamiento positivo, es cambiar pensamiento negativo por la palabra de Dios. ¿Qué me dice la palabra de Dios sobre la educación de los hijos? ¿Qué me dice la academia? ¿Qué me dice la psicología? ¿Qué me dicen estos? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen los economistas sobre la plata, el dinero? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen los expertos en las relaciones matrimoniales? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Entonces la palabra de Dios me fue dada, ¿para qué? Para que este diseño se mantenga. Entonces, mis hermanos, es importante que dispongamos nuestro corazón para que Dios nos hable. Si lo permitimos, Dios va a imprimir cambios permanentes que van a ser evidentes para muchas personas. Primero la familia. Mi papá es diferente, mi mamá es diferente, mi jefe es diferente, mi amigo es diferente. Y una meta que vamos a emprender hoy es siempre disfrutar esos encuentros permanentes con Dios. Y en cada una de nuestras acciones vamos a reflejar a Cristo en nuestro caminar, porque Moisés tuvo el encuentro y su rostro reflejaba la gloria de Dios. Jacob, ¿cómo reflejaba la gloria de Dios? Uno sabe cuando papá tuvo un encuentro con Dios. Mi papá era así, mi mamá era así, mi hermano era así, mi hijo era así, pero tuvo un encuentro con Dios. El encuentro con Dios produce grandes transformaciones. Vamos a orar, colóquese de pie.